En los profundos bosques de Misiones, Argentina, una mujer llamada Emilia se encontraba en un viaje que había prometido cambiar su vida. Su objetivo era llegar al pequeño pueblo de San Ignacio, donde esperaba reunirse con familiares que no veía desde hacía años. Pero el destino tenía otros planes. El sol comenzaba a ocultarse tras las copas de los árboles, y la oscuridad se extendía rápidamente. Emilia, cargando una vieja mochila y apoyándose en un bastón de madera, se dio cuenta de que no llegaría al pueblo antes de la noche. Mientras buscaba un lugar donde refugiarse, divisó una vieja cabaña, casi oculta entre la maleza. La cabaña, aunque aparentemente abandonada, ofrecía un respiro de la densa humedad y del inminente peligro de la noche en la selva. Emilia dudó al principio. Había escuchado historias de viajeros que desaparecían en estos bosques, de espíritus que se llevaban a quienes se atrevían a quedarse después de la puesta del sol. Pero el cansancio y la falta de opciones la llevaron a empujar la puerta crujiente y entrar. El interior estaba impregnado de un extraño olor, como a tierra mojada mezclada con algo más, algo metálico. Había pocos muebles, una mesa de madera rota, una silla tambaleante y una cama con un colchón desgastado. Sin embargo, Emilia decidió quedarse. Encendió una vela que encontró en la mesa y se acomodó, tratando de no pensar en las leyendas que le habían contado. Apenas habían pasado unos minutos cuando un ruido sordo rompió el silencio. Era como si algo estuviera arañando las paredes exteriores de la cabaña. Emilia se tensó, sosteniendo el bastón con fuerza. Debe ser un animal, se dijo a sí misma, aunque su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Pero entonces escuchó algo más, un susurro. No venía de afuera, sino de dentro de la cabaña. Emilia sintió como un escalofrío recorría su espalda. Giró lentamente su cabeza hacia la esquina oscura de la cabaña, de donde parecía provenir el susurro. La vela apenas iluminaba la habitación, creando sombras que bailaban en las paredes, alimentando su imaginación. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa, tratando de convencerse de que estaba sola. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz reverberando en el espacio vacío. Pero entonces, el susurro se transformó en algo más claro. Una risa suave y escalofriante que parecía provenir de un niño pequeño. Emilia sintió que las piernas le flaqueaban. No estoy sola, pensó mientras se acercaba lentamente a la esquina, sosteniendo la vela con una mano temblorosa. Cuando llegó, no había nada, solo una pila de hojas secas y ramas apiladas contra la pared. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero de repente, la vela se apagó, sumiendo la cabaña en una oscuridad total. Emilia contuvo un grito mientras buscaba desesperadamente en su mochila una linterna. Al encenderla, su luz débil iluminó el mismo rincón donde no había encontrado nada antes. Ahora, había huellas, pequeñas, como las de un niño descalzo, que llevaban desde la esquina hasta la puerta principal de la cabaña. Pero lo más aterrador era que no estaban hechas de barro, sino de una sustancia oscura y brillante, como sangre. De repente, un golpe fuerte sacudió la puerta. Emilia giró la linterna hacia ella, paralizada por el miedo. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, hasta que la puerta se abrió de golpe, revelando nada. La entrada estaba vacía, pero el aire frío que se coló en la cabaña traía consigo un aroma extraño, a flores podridas y tierra removida. Emilia no podía moverse. Fue entonces cuando sintió algo helado tocar su hombro. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, el susurro volvió, esta vez más claro. ¿Por qué me olvidaste? Las palabras resonaron en la cabaña, llenándola con un eco imposible. Emilia reconoció esa voz. Era la voz de su hija, Camila, quien había desaparecido hacía más de 20 años en un accidente que Emilia nunca pudo superar. «¡Camila!», gritó, con lágrimas en los ojos. «¿Eres tú?». El silencio volvió a llenar la cabaña, pero algo en el ambiente había cambiado. Emilia sintió una mezcla de tristeza y terror, como si algo profundamente familiar y al mismo tiempo maligno estuviera a punto de revelarse. De repente, la linterna comenzó a parpadear, y en la última chispa de luz, Emilia vio una figura en la esquina. Una niña, con un vestido blanco cubierto de manchas oscuras, mirándola con ojos vacíos. «Mamá», susurró la figura antes de desaparecer junto con la luz. Emilia se desplomó en el suelo, con las manos temblando y las lágrimas rodando por sus mejillas. No podía comprender lo que acababa de presenciar. ¿Era posible que Camila estuviera allí, atrapada entre este mundo y el otro? El silencio opresivo de la cabaña fue roto por el sonido de algo arrastrándose en el techo, como si unas garras largas y filosas arañaran las viejas tablas de madera. Emilia levantó la vista hacia el techo, pero la linterna ya no funcionaba. Se armó de valor y se levantó, tambaleándose mientras buscaba algo para protegerse.
Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuela, quien solía contarle historias sobre los Yasi Hatere, espíritus de la selva que atraían a las personas perdidas con sus voces y manipulaban sus recuerdos más dolorosos. Nunca les creas, decía su abuela. Se alimentan de tu culpa y de tu miedo. Emilia sacó de su mochila un encendedor y una pequeña vela que había llevado por si necesitaba luz. Con las manos aún temblorosas, logró encenderla, iluminando apenas el espacio a su alrededor. Decidió no quedarse quieta. Debía enfrentarse a lo que fuera que habitaba esta cabaña. Avanzó hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, la figura de la niña volvió a aparecer frente a ella. Esta vez, no era solo un espectro. Camila parecía más corpórea, más real, pero algo estaba mal. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían agujeros que absorbían toda la luz. «No debiste dejarme sola, mamá», dijo la figura, con una voz que sonaba entrecortada, como si proviniera de varias bocas al mismo tiempo. «Yo no te dejé», gritó Emilia, retrocediendo mientras sus recuerdos la golpeaban como un torrente imparable. Recordó el día del accidente, la tormenta, la riada que se llevó a Camila mientras ella trataba desesperadamente de alcanzarla. La figura dio un paso hacia Emilia, y con cada paso, el aire de la cabaña se volvía más pesado. La vela parpadeó, a punto de extinguirse, pero en ese instante, Emilia notó algo extraño. Una caja de madera pequeña, oculta bajo la mesa rota. El instinto le indicó que esa caja era importante. Emilia se lanzó hacia ella, ignorando la figura que se acercaba cada vez más. La abrió con manos torpes y encontró dentro un mechón de cabello, una muñeca rota y una foto vieja de Camila. Todos los objetos estaban envueltos en un paño con símbolos extraños dibujados en él. De repente, un grito desgarrador llenó la cabaña. La figura de Camila se retorció, como si estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. «Devuélvemelo», gritó, con una voz que ya no era humana. Emilia entendió que estos objetos estaban ligados a la presencia maligna. Recordó otra enseñanza de su abuela. Los espíritus atados por maldiciones podían ser liberados si se rompía su vínculo con el mundo terrenal. Con determinación, Emilia encendió el paño con la vela. Las llamas devoraron rápidamente los objetos, llenando la cabaña de un humo negro y espeso. La figura de Camila lanzó un último grito, esta vez mezclado con una risa perturbadora, antes de desaparecer completamente. Cuando el humo se disipó, todo quedó en silencio. Emilia salió de la cabaña tambaleándose, sintiendo que el peso de la culpa finalmente se había aliviado. Pero algo en el bosque la observaba desde las sombras, asegurándose de que su historia no terminara allí. Emilia caminó fuera de la cabaña, respirando profundamente el aire húmedo de la selva, pero algo no estaba bien. Aunque el espíritu de Camila parecía haber desaparecido, la sensación de ser observada permanecía. Cada sonido en el bosque, el crujido de las hojas, el canto distante de los pájaros nocturnos le parecía cargado de intenciones ocultas. Mientras avanzaba lentamente por el sendero, una duda comenzó a invadir su mente. ¿Había liberado realmente a Camila o había despertado algo peor? De repente, un susurro llegó a sus oídos. Era apenas audible, como un eco arrastrado por el viento. ¿No estás sola? Emilia giró sobre sus talones, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Solo el sendero que se extendía ante ella, iluminado tenuemente por la luz de la luna que se filtraba entre los árboles. Aceleró el paso, tratando de ignorar la creciente sensación de que algo la seguía. Pasaron unos minutos antes de que notara algo extraño. El sendero que seguía no parecía llevarla a ninguna parte. No importaba cuánto caminara, todo parecía igual, como si estuviera atrapada en un círculo sin fin. Entonces, vio una figura a lo lejos, en el borde del camino. Era alta, delgada, y su silueta parecía moverse de una manera antinatural, como si las extremidades estuvieran desarticuladas. Emilia sintió un nudo en el estómago, pero decidió acercarse, con la esperanza de que fuera otro viajero. «¡Hola!», gritó, intentando sonar firme. «¿Puedes ayudarme? Estoy perdida». La figura no respondió, pero se movió un poco hacia adelante, entrando en la luz. Emilia sintió como su sangre se helaba. La figura tenía un rostro, pero era completamente liso, como si alguien hubiera borrado todos sus rasgos. Retrocedió lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, pero tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, la figura estaba más cerca, y aunque no tenía boca, Emilia podía escuchar claramente su voz dentro de su cabeza. «¿Por qué estás aquí?». Emilia no pudo responder, paralizada por el terror. De repente, recordó las historias de los aparecidos, espíritus que, según las leyendas locales, tomaban forma humana para confundir y atrapar a las almas perdidas.
Con cada segundo que pasaba, la figura se acercaba más, y la voz en su cabeza se hacía más fuerte. Desesperada, Emilia recordó el mechón de cabello y la muñeca que había quemado en la cabaña. Quizás esos objetos no solo estaban ligados a Camila, sino también a algo más, algo que ahora la perseguía. Tomó una decisión impulsiva. Sacó el encendedor de su bolsillo y con manos temblorosas, encendió una rama seca que encontró cerca. Levantó la rama en alto, esperando ahuyentar al espíritu con la luz y el fuego. La figura se detuvo por un momento, como si estuviera evaluando su próximo movimiento. Luego, inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera riendo. Antes de que Emilia pudiera reaccionar, un viento helado apagó la rama encendida. La oscuridad volvió a envolverla, y el último sonido que escuchó fue una carcajada distante que se perdía en la selva. Emilia sintió que su corazón estaba a punto de detenerse. La oscuridad que la rodeaba era impenetrable, como si el bosque entero se hubiera cerrado a su alrededor. Cada sonido, desde el crujido de una hoja hasta el susurro del viento, parecía amplificado, cargado de una intención maliciosa. Se obligó a levantarse, sus piernas temblorosas apenas sosteniéndola. No puedo quedarme aquí, pensó, intentando controlar el pánico. Sin embargo, cada paso que daba parecía acercarla más a algo desconocido, algo que la observaba desde las sombras. El susurro volvió, esta vez más claro. ¿Regresa o serás una de nosotros? Emilia trató de ignorar las palabras, pero algo en su tono la estremeció. No era una advertencia, sino una invitación, un llamado que resonaba en lo más profundo de su mente. Mientras avanzaba por el sendero, notó que los árboles parecían cambiar. Sus ramas se retorcían en formas imposibles, como si intentaran atraparla. Fue entonces cuando vio una luz tenue en la distancia, como la llama de una fogata. Sin pensarlo, corrió hacia ella, su último resquicio de esperanza en medio de la pesadilla. Al llegar, encontró un claro iluminado por una fogata que parecía arder sin consumir madera alguna. A su alrededor, había un círculo de figuras encapuchadas, inmóviles como estatuas. En el centro del círculo, una anciana de mirada penetrante la observaba con una mezcla de curiosidad y reproche. «Has despertado lo que no debías», dijo la anciana, con una voz profunda y grave. «El aparecido no te dejará ir tan fácilmente». Emilia retrocedió, insegura de si confiar en la anciana. «¿Quién eres? ¿Qué es todo esto?» La mujer sonrió, revelando dientes amarillentos. «Soy una guía para los perdidos, aquellos que han caído en el dominio de los espíritus del bosque. Pero salvarte no será fácil». Emilia miró a su alrededor, notando que las figuras encapuchadas comenzaban a moverse, aunque sus rostros seguían ocultos. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, con un nudo en la garganta. «El bosque exige un sacrificio», respondió la anciana, mientras extendía una mano hacia Emilia. «Si quieres sobrevivir, deberás enfrentarte al espíritu y deshacerte de la culpa que llevas contigo». Emilia sintió un peso en el pecho al escuchar esas palabras. ¿Acaso la culpa por la pérdida de Camila era lo que había atraído al aparecido? «¿Cómo lo detengo?», preguntó, su voz quebrándose. La anciana señaló un objeto sobre la fogata, una máscara tallada en madera, con rasgos grotescos y ojos vacíos que parecían mirar directamente al alma de quien los observaba. «Ponte la máscara», ordenó. «Ella te llevará a su mundo, donde deberás enfrentarlo. Pero cuidado, si fallas, te quedarás atrapada para siempre». Emilia dudó, pero sabía que no tenía otra opción. Tomó la máscara con manos temblorosas, sintiendo como un calor extraño emanaba de ella. Al ponérsela, un grito desgarrador resonó en el claro, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse en una neblina densa y opresiva. Cuando la niebla se disipó, ya no estaba en el bosque. Se encontraba en un lugar extraño y desolado, donde el cielo era de un color rojizo y los árboles parecían vivos, retorciéndose como si estuvieran hechos de carne. Frente a ella, el aparecido la esperaba, con su rostro liso y sin rasgos reflejando todo el miedo y la culpa que Emilia había intentado esconder durante años. «Ahora, enfrentémoslo», susurró la voz de la anciana, resonando en su mente. El paisaje extraño y retorcido que rodeaba a Emilia parecía respirar con vida propia. Los árboles de carne pulsaban al ritmo de un corazón invisible, y un viento caliente y seco soplaba, trayendo consigo susurros ininteligibles. Frente a ella, el aparecido permanecía inmóvil, su figura alta y sin rostro emanando una presencia abrumadora. Emilia sintió que sus piernas querían fallarle, pero el calor de la máscara en su rostro la mantuvo consciente, como si ésta estuviera conectada directamente con su voluntad. Recordó las palabras de la anciana: «Enfréntalo. Deshazte de la culpa». «¿Qué quieres de mí?», gritó Emilia, tratando de mantener su voz firme.
El aparecido inclinó la cabeza, y aunque no tenía boca, su voz resonó en su mente como un trueno lejano. Quiero la verdad. De repente, el entorno cambió. Ya no estaba en el paisaje extraño, sino en una versión distorsionada de la cabaña donde había comenzado todo. Las paredes estaban cubiertas de sombras danzantes, y sobre la mesa, un mechón de cabello y la muñeca carbonizada volvían a aparecer, intactos. «¿Tú trajiste esto?», continuó el aparecido. «Tu culpa abrió la puerta». Emilia sintió una oleada de emociones atravesarla. Su mente se llenó de recuerdos de Camila. El día en que discutieron, las palabras hirientes que intercambiaron, y la última vez que vio a su hermana desaparecer en el bosque. Durante años, había intentado olvidar ese momento, pero la culpa siempre la perseguía, silenciosa y persistente. «No fue mi culpa», dijo Emilia, con la voz temblorosa. No sabía lo que iba a pasar. El aparecido levantó una mano, señalando hacia la mesa. La muñeca comenzó a moverse, y de ella emergió una figura pequeña, una versión espectral de Camila, que la miraba con ojos llenos de reproche. «¿Me dejaste sola?», susurró la figura. «Y ahora estoy aquí, atrapada». Emilia cayó de rodillas, las lágrimas brotando de sus ojos. «Lo siento», susurró, con la voz quebrada. «No quise que esto sucediera. Haría cualquier cosa para enmendarlo». La figura de Camila avanzó hacia ella, extendiendo una mano. Emilia vaciló por un momento, pero finalmente tomó la mano de su hermana espectral. En ese instante, una luz intensa llenó la habitación, y el aparecido emitió un grito ensordecedor. Cuando la luz se desvaneció, Emilia estaba de vuelta en el claro del bosque, con la anciana y las figuras encapuchadas observándola en silencio. La máscara había desaparecido, y en su lugar, sostenía la muñeca y el mechón de cabello. «Lo lograste», dijo la anciana, con una leve sonrisa. «Has enfrentado tu culpa y liberado a tu hermana». Emilia miró los objetos en sus manos y sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que nunca podría cambiar el pasado, pero al menos ahora Camila estaba en paz. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, sintiéndose más ligera, aunque agotada. «El bosque te permitirá partir», respondió la anciana. «Pero recuerda, siempre llevará consigo las cicatrices de tus acciones». Las figuras encapuchadas se disolvieron en la niebla, y la anciana se despidió con una mirada sabia y tranquila antes de desaparecer también. Emilia, sola en el claro, comenzó a caminar hacia el sendero, sabiendo que su vida nunca sería la misma. Emilia caminó de regreso por el sendero, cada paso llevando consigo una mezcla de sentimientos encontrados. El dolor por la pérdida de Camila, la culpa finalmente liberada, y una sensación extraña de ligereza, como si una carga invisible hubiera sido al fin puesta a un lado. El bosque, aún hostil y sombrío, parecía ahora menos amenazante. La luz de la luna atravesaba las ramas de los árboles, proyectando sombras que danzaban con el viento. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Podría realmente sanar de lo que había pasado? Mientras sus pasos se entrelazaban con el silencio del bosque, una brisa suave le acarició el rostro. Emilia cerró los ojos y se dejó envolver por la noche, sintiendo que, por primera vez, podía mirar hacia adelante con una pequeña esperanza. El pasado siempre estaría con ella, pero tal vez, solo tal vez, podría aprender a vivir con ello. La presencia de su hermana, aunque en una forma desconocida, sería un recordatorio de que no estaba sola, que Camila vivía en algún lugar, al menos en paz. A medida que se adentraba en la oscuridad, la figura de un niño pequeño cruzó fugazmente en su mente, una sonrisa familiar, reconfortante. No sabía si era real o una ilusión, pero su hermana ahora estaba libre. Con el horizonte negro ante ella y el susurro de los árboles como único testigo, Emilia avanzó, sin saber realmente a dónde iba, pero con la certeza de que el camino debía seguirse, paso a paso. El bosque, inmenso y eterno, parecía ser un testigo mudo de su historia, una cicatriz en la naturaleza que jamás desaparecería por completo. Y quizá era lo que la hacía humana, lo que la conectaba a algo más grande, a un recuerdo que nunca se olvidaría. La noche seguía, y Emilia, con los recuerdos compartidos, continuaba hacia adelante, hacia un destino incierto.